soy Mario Lepe y este es un nuevo capítulo de Reino Fútbol. El jugador con más partidos en la historia de la Católica, una tribuna de este nuevo estadio lleva su nombre, el señor Mario Lepe, presente en Minuto 90 en Reino Fútbol. A esta altura, un amigo de la vida, además, Mario. Sí. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Y quería estar acá también. Sí, pues habíamos conversado hace ya un rato. Y ustedes recuerden suscribirse, unirse a la comunidad de Minuto 90. Qué mejor que a través de nuestro canal de YouTube, en donde están todos nuestros contenidos, el remozado Camarín 90 también, y por supuesto cada capítulo y cada conversación que tengamos de Reino Fútbol, como la que vamos a tener ahora con Mario Lepe, que alguna vez se definió como el más cruzado de todos los cruzados. Alguna vez tú me dijiste que tú eras el más cruzado de todos los cruzados, y quiero que expliques a la gente por qué Mario Lepe es el más cruzado de todos los cruzados. Aparte de vivir intensamente todo lo que es la Católica, sus partidos, ir a ver, ir al estadio y todo. Pero yo no era de ningún equipo cuando chico. Jugaba solamente fútbol. Mis primeros partidos, primeras veces que fui al estadio, justo le tocaba a la Católica jugar, ya sea de preliminar o al final. Entonces, y yo elegí a la Católica. Y eso yo no soy heredado, digamos, de un tío, un primo, un hermano, no tengo nadie que es de la Católica. Y lo heredé solamente de estar en la Católica y de ver todas las cosas que me entregaron, la ayuda que tuve, así como, no tan solo como futbolista. Yo valoro mucho más que me valoraron como persona, y eso es fundamental y ha sido toda mi vida. Pero lo que sí hiciste fue heredar la Católica para tu familia, eso sí. Sí, casi todos, por no decir todos, son de la Católica, van al estadio y van al hotel, van a todos lados, a arengazo y todo eso. Son muy fanáticos de la UC. ¿Cuánto ha cambiado, o cómo ha cambiado, mejor dicho, el hincha de Católica en estos años, Mario? Desde el principio de los 80, porque te tocó ver el cambio del club también, pues. Te tocó ver el cambio del club desde dentro del club, y también el de la afición, ¿no? Sí, empecé a ir al estadio y era una barra muy disminuida. Mucha gente grande, le digo yo. Mucha gente grande. Y claro, es totalmente diferente a lo que vemos hoy en día o lo que hemos visto durante tantos años. Fue cambiando y ese cambio también participé en la barra. Cuando no jugaba o literalmente nos dejaban para jugar en la juvenil, después íbamos al estadio y yo iba a la barra, iba a las reuniones, y ahí empezó a surgir un poco esta nueva barra, digamos. Primero con la Gustavo Laude, claro, que la armaron amigos nuestros, el Lalo González, el Cabezón, el Coco Silva, Hernández, el Leo Hernández, y los Gutiérrez, que después los hijos tocan el bombo en el actual barra, y muchos más que en este momento se me pueden olvidar. Pero ahí estábamos, hacíamos reunión y todo, y lo bueno era que cuando estaba en la banca coreaban mi nombre, entonces ahí metían un poquito de presión al Nacho, que me miraba a la banca y me decía: son todos amigos tuyos, güey. Y es verdad, pues era un amigo mío. Y hay barra propia. Tenía mi barra propia, aparte de unos tíos que también viven por allá por el Estadio Santa Laura. Bueno, toda mi familia vive allá, de mi papá y de mi mamá. Entonces yo también iba al estadio y presionaban al Nacho para que me metiera a jugar por lo menos un par de minutos. Pero hoy día la afición de la Católica es distinta, ¿no? Sí, es mucho más... Ha ganado más títulos en el último rato. Claro, es más exitoso. Los chicos... Hay una mayor cantidad de gente que le gusta la Católica, que sigue a la Católica en todo su ámbito, y más eufóricos, son mucho más fuertes en ese sentido. Antes cantaba la barra y un poquito los demás. Ahora cantan todos, hasta el lado del palco, cantan también, alientan a su equipo. De ahí
más fervor en ese sentido en la barra de nosotros. ¿Cómo vive Mario Lepe cuando hay una tribuna que lleva tu nombre y que hay un nuevo estadio remozado, que ya te voy a preguntar por aquello, pero un nuevo estadio remozado y mantiene tu tribuna, digamos, ¿no? Que no es cualquier tribuna, porque además es la tribuna donde va la hinchada más popular de la Católica. Sí, bueno, siempre me hacen esa pregunta y es difícil porque para mí es como cuando me preguntaban sobre las fracturas. Para mí es normal. No encuentro que sea algo muy distinto. Sí encuentro que es una responsabilidad llevar que mi apellido, a pesar que lo quise cambiar en un momento determinado, o agregar el apellido de mi mamá. Entonces, Mario Lepe González. Pero bueno, ya tengo ese nombre, ya ese apellido, digamos, y no lo puedo cambiar. Pero claro, es una responsabilidad, porque tú llevas tu nombre ahí, está, y es una responsabilidad para el club. O sea, soy parte del club, soy parte de una gran parte de la historia del club y de la historia exitosa del club. Cuando nosotros llegamos, como decía yo, unos caras sucias, cuando chicos, a los 12, 13 años, la Católica no había ganado nada durante 15, 18 años más o menos en divisiones menores, y llegamos nosotros de distintos clubes junto con Carlos Soto, Valladares, Anselmo Menares, Rivera, el Carlos, Eduardo Soto, Barriento, que es mi amigo, que es mi compañero donde nacimos. Todo eso hicimos una campaña extraordinaria, saliendo campeón invicto, y desde ahí en adelante se empiezan a cosechar campeonatos en las divisiones menores, y ya se estaba trabajando en distintas series para poder subir chicos jóvenes al primer equipo, y cuando subieron los primeros salimos campeones en el 84. Se continúa eso, y salimos campeones en el 87 con todos chilenos, y además la gran mayoría, sobre el 80%, nacido en casa. Lo hemos hablado, yo sé, otras veces, ¿no? Pero volviste a mencionar esto de cambiar tu nombre, el nombre de tu... que tiene que ver con tu papá, ¿no? De cambiar el apellido o agregar el apellido Lepe González. Contarle un poco a la gente por qué querías tú cambiar el apellido y qué te pasa cuando ves la tribuna de pronto, que eres tú, pero tú ves el nombre de tu papá ahí. Entonces hay un esfuerzo por la relación que tenían. Sí, no tuve educación de parte de él, muy poca ayuda, yo creo que nula. Me hizo más mal que bien. Generalmente no... a pesar de todo eso, en mi niñez, igual lo ayudé cuando era más grande. Igual interactué con él muchos años hasta que me aburrí y el alcohol le ganó la batalla, y lamentablemente ahí nos tuvimos que separar por más de 10 años, 15 años, que lo veía muy esporádicamente. No fue bueno para mí. De hecho, a mi casa no voy nunca. Tengo muy malos recuerdos de cuando chico. Entonces, hablo poco con mis hermanos. No tengo una relación muy fluida. Pero todo eso me perjudicó, digamos. Pero afortunadamente, lo digo en todos lados, caí en la Católica. Me ayudaron. Me tropecé muchas veces. Y me levantaron ellos mismos y confiaron en mí y confiaron más en la persona. Yo era un chico muy tímido, demasiado tímido, y en la Católica despertó en mí estas ganas de jugar y de ser profesional, porque yo hasta los 15 años no tenía en mi mente ser profesional. Pero cuando empecé a ver que me daban cosas, que conseguía cosas, que la gente me felicitaba por como yo jugaba, mi entrega y todo eso, me empecé a dar cuenta de que tenía chances de poder ser profesional, y me dediqué a eso. Cambié, después de todas las embarradas que me mandé, cambié y empecé a
a visualizar de que eso podía ser mi profesión, después de conseguir un par de premios, que fui citado al primer equipo y ganaba más plata que mi papá, entonces, y siendo que iba citado, ni siquiera había jugado. Entonces ahí dije yo, bueno, este es lo mío y aquí hay que hacer grandes esfuerzos y fui capaz de hacerlo. Estamos haciendo Reino Fútbol a través de Minuto 90. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para compartir todos los productos que estamos haciendo acá en Minuto 90, en particular este capítulo y todos los capítulos de Reino Fútbol que están ahí alojados en la página del canal de YouTube. El fútbol te dio también familia, te dio algunos amigos entrañables. Y hace muy poco uno de tus amigos entrañables, que es Pato Toledo, sufrió una tragedia en cancha. Tú estabas dirigiendo además a uno de los equipos, pero además el Pato es uno de tus compadres, pues. Entonces, ¿cómo viviste un momento que me imagino que uno no estaba preparado? El estadio se quedó en un silencio que yo nunca había visto, un silencio así en un estadio. ¿Cómo viviste lo del Pato en ese momento? Mira, yo ayer estuve con él y hablé con su señora y yo estaba muy tranquilo. Yo sabía que no le iba a pasar nada. Yo me quedé justo cuando pasó eso, estaba su hijo y su nieto, Said, que está en mi escuela de fútbol. Y cuando pasa y veo que están haciendo reanimación, me quedé con ellos. Su hijo fue a estar con su papá. Me quedé con el nieto. Y le decía que no iba a pasar nada, que no se preocupara, que confiara en los médicos. Y estuve todo el rato muy tranquilo, muy frío en ese sentido, porque entendía de que le iba a pasar esto, iba a ser, lo iba a mover de nuevo, así que no. Yo creo que mucha gente pensó también lo mismo. Soy de tratar de pensar positivo siempre en todo orden de cosas, y que las cosas a gente buena le pasan cosas buenas. El Pato es una muy buena persona. Y no puede ser que le estaba pasando eso y que iba a salir adelante, y que lo hablé ayer con él y que estaba muy, muy tranquilo, porque me vieron muy tranquilo, poco tranquilizando también a su nieto, pero yo estaba muy tranquilo y muy confiado de que no le iba a pasar nada y que iba a salir adelante. En algún momento después se van al camarín los futbolistas, te vas tú también con ellos al camarín, donde había cierta incertidumbre respecto a cómo estaba el Pato. ¿Cómo fueron esos momentos entre que ya después se supo lo que tuvo, se supo que era un infarto, se supo que estaba en recuperación, pero esos minutos, ¿cómo Primero fueron? nos juntamos en el medio y Cristian dio unas palabras de aliento. Álvarez, ¿no? Sí, Cristian Álvarez, y que esperáramos a la información que nos pudieran dar de la clínica. Una vez que ya empezamos a entrar al camarín, me fui para un lado y conversé con una persona que estaba en contacto directo y nos dijo me dijo a mí, digamos, que estaba estable, que hablaba y que lo iban a operar simplemente, pero ya estaba estable, digamos. Entonces ahí ya como que entramos a tranquilizarnos un poco, esperamos un rato más para que fuera más oficial y entramos a la cancha a jugar, a divertirnos, a pesar de esa pequeña o gran susto que pasamos todos. Y pudimos terminar. Yo creo que él, después conversando con él, se hubiese sentido mucho, o sea, muy mal si hubiésemos terminado la fiesta en ese momento. Cuando dan de alta al Pato, que fue un momento muy emotivo, una rueda de prensa más muy emotiva, está Cristian Álvarez y está ahí tú, están los dos. Ahí hay un emblema también, ¿no? Está Cristian, que lo ayudó en el primer minuto con la vieja Reynoso, y está ahí tú, que era amigo de toda la vida. ¿Cómo fue ese momento también? Mira, emotivo porque lo vimos mal y después lo vemos hablar y emocionarse también. Nos dio un poco de miedo también cuando se emocionó, porque respiró profundo, pero es porque tiene dolor acá de tanto hacer en las maniobras. Tiene una fisura, entonces cada vez que respira muy fuerte le duele.
pero ya en 10 días se le va a pasar. Fue emotivo. Creo que todavía no dimensiona lo que pasó en un 100%. Va a ser difícil. Es difícil para nosotros, para los que yo hablo, asimilar un poco lo que pasó y estar ahí. Entonces cuesta, pero va a tener que tener un trabajo ahí bastante fuerte, no tan solo de lo físico, sino mental, para poder sobrellevar este episodio, que es una cosa fuertísima. Yo me pongo a pensar, digo, yo no sé qué pensaría en ese momento si me pasara algo parecido. Había muchos jugadores de la Católica, era una fiesta muy importante, habían jugadores de todas las eras. ¿Cuál fue el mejor compañero que tuviste en la Católica? ¿El mejor jugador que jugó contigo en la Católica? Mira, compañero, tuve el Pato, que viví 3 o 4 años con él en la pensión junto con Rubén Espinosa, que le hacíamos un par de bromas a Rubén, gran amigo, le mando un saludo. Después, bueno, tuve mi amigo de infancia como el Leo Barrientos, gran jugador también, gran jugador. Y después, claro, cuando tú dices buenos jugadores, uno no puede limitarse a tener uno solo, que hubo bastante. Yo, tanto como persona y como jugador, el Arico Hurtado, que cuando empezó a ser capitán del equipo, nos empezó a ayudar a todos los jóvenes. Muy buena persona, siempre estaba pendiente de nosotros. Jorge Aravena, un gran jugador, gran jugador y goleador. El Pipo Gorosito, la vieja Reynoso, el Beto Acosta. El más simpático podría ser, o que más chistoso, es Ricardo Lunari. Pero todos han tenido algo particular, que son muy buenas personas, buenos gallos, y muy buenos jugadores, pero no me puedo limitar a uno solo. Igual que cuando me preguntan sobre los planteles. Siempre destaco uno más que otro, pero hay cada plantel que nosotros no salimos campeones, pero la trabajamos muy bien, nos llevamos muy bien, conseguimos generalmente a clasificar a Copa Libertadores siempre. Entonces, de repente tiene que ver un poco con los éxitos y los no éxitos, pero siempre hubo buenos jugadores y buenas personas en los planteles que estuve. Ahí te reencontraste y te has reencontrado en el último rato con un jugador notable, futbolista, que tú conoces muy bien porque lo conoces literalmente de niño, y yo creo que tú eres de los primeros que lo conoció bien, que es Gary, ¿no? Gary Medel. Ah, sí. ¿Cómo es Gary Medel, no? ¿Cómo entendemos a Gary, que tiene una personalidad única, que es un jugador que llegó a alturas enormes, ¿no? Pero que de pronto esto es muy cerrado, ¿no? ¿Cómo es Gary Medel? Sí, Gary es muy especial. Tú lo tuviste a los 12 años, ¿no? Sí, 12 años. Sí. Él es muy especial, es un distinto. Se nota inmediatamente desde que llega y lo mira, lo ves que es un gallo distinto. Y después lo ratifica cuando empieza a entrenar, a jugar, a expresar, digamos, toda su capacidad. Hoy en día es un líder muy positivo para los jóvenes. Ahí los tiene cascando a todos los chicos, que yo siempre lo dije, es un desafiante a la vida. Para él su vida es desafiar, porque estuvo en condiciones sociales muy adversas, entonces él siempre tuvo que desafiar a algo. Ir al colegio, tener ropa, zapatos, comer, jugar, siempre era un desafío para él. Llegar a San Carlos era un desafío no tan solo para él, para su señora, o sea, para su mamá y su papá. Llegar a San Carlos era difícil y ellos llegaban. Entonces son desafíos que él toma. Por eso, cuando lo empiezan a visualizar de que puede ser un jugador del primer equipo, claro, le ven la altura, dicen que a lo mejor no, pero él en su mentalidad es como un desafío. Dijo, yo les voy a demostrar a estos que sí puedo jugar en cualquier puesto. Y de hecho en las divisiones menores jugó en varios puestos, incluso hasta el arco jugó. Entonces yo siempre dije que él es un desafiante a la vida, digamos, a todo lo que se le pueda venir adelante.
Él siempre está con esa mentalidad. Y después, el juego, cuando él empieza a tener confianza en su juego, esto fue a los 14, 15 años, empieza a demostrar otras cosas que no mostraba por su personalidad o por el puesto donde jugaba, que tenía una muy buena técnica. Jugaba muy bien, le pega bien con la izquierda, le pega bien con la derecha. El juego aéreo también era muy bueno. Muy fuerte físicamente. Era un chico que trancaba y daba vuelta se tiraba al suelo. No conocía de dolor en ese momento. Siempre tengo una anécdota que él se tiró al suelo en una y pasó cascando de la cancha para afuera. Y se hizo un pelón así en la parte de la pierna. Y lo hicieron curación, le pusieron ahí hartas cosas que no pudiera jugar. Entra un poco cojeando, empieza a correr normal y a los 2 minutos se tira de nuevo por el mismo lado. Y se hizo mierda de nuevo. Entonces ahí uno empieza a ver que él no tiene noción de eso. El balón, el jugar, el ganar, siempre estaba en su cabeza. Y eso significa que soportar ciertos dolores. Bueno, vimos que en Brasil estaba desgarrado total y él seguía jugando. Entonces, esa mentalidad yo creo que la que tenía era de eso, de desafiar a la vida, de que él podía salir adelante. Trabajaste mucho en divisiones menores, trabajaste con un montón y sigues trabajando con menores. Por lo tanto, te pregunto por esta sub-20, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta sub-20? ¿Cómo ves un equipo que hasta ahora no logró una clasificación a la segunda fase reglamentaria, digamos, milagrosa, casi? Pero que además no juega bien. No sé si coincides con eso. Yo en lo que he coincidido es que nunca se ha hecho un proceso serio. Nunca se ha terminado, o sea, se terminan antes. Yo creo que en selecciones los procesos son mucho más largos y hay que buscar gente con mucha más experiencia en este tipo de jugadores, porque bueno, uno ha visto pasar un montón de jugadores y uno va viendo cómo viven ellos. Los chicos de ahora viven distinto a lo que era antes. Yo no me gusta decir, mira, no, antes éramos así, tenemos que hacer eso. No. Yo creo que eso ya pasó y ahora tenemos que centrarnos en qué es lo que hace, cómo son ellos hoy en día para poder internalizar todo lo que necesitamos nosotros que sepan de fútbol. Y crear en esas 2 horas, 2 horas y media que están en el club entrenando, ya sea pesa o físico y la parte de estructura y futbolística, ¿cómo hacerlo? Con esta mentalidad, con estos niños de ahora que son distintos, y yo creo que eso no se ha dado ni en los clubes ni en las selecciones, que lamentablemente las selecciones lo tienes 2 o 3 días y no puedes internalizar todas las cosas. Entonces yo creo que esto merece un trabajo mucho más a nivel nacional de cómo trabajar en cada una de los equipos o las divisiones o las series para poder sacar mejores jugadores, porque jugadores buenos hay. Algunos dicen no, que aquí en Santiago no hay buenos jugadores. Lo malo es que cuando ese jugador llega a uno de los clubes, nosotros no sabemos trabajar todas las cosas que él merece o que él necesita para poder ser un mejor jugador a futuro y llegar a un equipo profesional y después ser vendido. Siempre los buenos resultados van de la mano de buenas generaciones simplemente, pero no de un buen trabajo a largo plazo. Y eso es lo que nos falta en los clubes también. Los clubes no están bien. Entonces es muy difícil poder sacar el jugador distinto o tener un jugador distinto si no trabajamos bien en las divisiones menores. Si en vez de un gasto sea una inversión, y eso tiene que nacer, yo creo que desde la NFP, hacer un trabajo nacional para poder sacar mejores jugadores. Tú vas a cualquier lado y tú sabes que hay un buen jugador. Y cada vez nosotros, por lo menos en la Católica, tratamos de ir con los más chicos, cosa de poder
agarrar a esos chicos más niños y poder internalizar todas estas cosas que supuestamente decimos nosotros que deben tener para poder llegar al primer equipo y ser vendidos. Pero eso me da pena un poco porque son buenos jugadores y lamentablemente se ven enfrentados a esta presión de estar en el estadio lleno, cosa que nunca, yo creo que muchos no han estado en un estadio lleno, y es una cosa distinta, no es fácil asimilar eso. Y estar en la palestra constantemente a cada rato, haber hecho comerciales para este campeonato. Es difícil que los chicos no se desconcentren en un momento. Es más fácil que se desconcentren o que no actúen de buena forma teniendo todas estas cosas. Tuviste muchos años a Manuel Pellegrini dirigiendo y se habla de Manuel Pellegrini como una opción para la selección chilena, se habla cada cierto tiempo. Y ahora se habla un poquito más porque no ha renovado con el Betis. ¿Te parece que es un momento como para Pellegrini en Chile? Yo creo que tanto ayer como hoy o como mañana siempre va a ser un buen momento para que él pueda estar en las selecciones, digamos, no tan solo en la adulta. Yo creo que él, como es él, creo que va a tener o va a querer estar en todas. Porque es la única forma de que a futuro podamos nosotros como selección adulta conseguir cosas, ir a mundiales, ganar nuevamente la Copa América, estar dentro de los primeros países del mundo. Se tiene que hacer un trabajo a largo plazo y desde lo más chico, desde las raíces. Y yo creo que si no le ofrecen eso o él no va a tener eso, es muy difícil que vuelva. Tuviste, no sé si lo tuviste a él particularmente, pero justo está de cumpleaños un mañana, un jugador de la Católica que siempre fue muy importante, como el Pipe Gutiérrez, ¿no? Me acuerdo que en inferiores siempre hablaban del Pipe Gutiérrez. Te hablaban los técnicos, bien, un chico que es bueno, con ganas. Pipe Gutiérrez tuvo un 2010 increíble, fue campeón de América también. ¿Cómo viste el proceso del Pipe, que es muy joven, cumple 35 años? Sí, bueno, lamentablemente por sus lesiones, tuvo una lesión muy grave y no se pudo recuperar 100%. Bueno, cuando él llega, me lo presentan y me dicen que lo vea. Justo yo iba a hacer un partido, entonces venía de Everton, él vivía en Quintero, y me lo presentan, de que juega, lo pongo a jugar y ya van 5 minutos, 10 minutos. Y le digo al que me lo trajo, le dije, ¿sabes qué? Hay que darle todo. Hay que hacerle contrato por 4 años. Y dijo, no, si lo tenemos listo. Le dije, entonces, ¿para qué? No, es que quería ratificar contigo si era tan así. Digo. Y después lo tuve en la juvenil. Pasó momentos difíciles. De repente jugaba, de repente no. Estaba un poco desorientado. El hecho de salir de su casa, no estar con la persona que más quiere. Bueno, ahora tendrá a su señora y sus hijos, pero en ese momento era su mamá y su hermano. Su mamá, una luchadora, trabajadora. Entonces, eso lo confundió como le puede pasar a muchos niños que salen de su casa y ven otro mundo en la Católica, pues, en las instalaciones que tenemos nosotros. Y después hay un quiebre cuando vamos a México a jugar a las Chivas de Guadalajara, campeonato de las Chivas. Y se me ocurrió, como me había pasado varias veces con otros jugadores, cambiarlo de puesto. Él siempre llegaba temprano con los petos y con los balones porque se ponía a patear tiros libres o pases largos. Y en una de esas le dije, tengo una idea, no sé si te gustará, probemos, jugar de volante de contención. Entonces me dice, pero no, ahí hay que correr mucho, ¿y quién me va a enseñar? Entonces lo empujé y le dije, el mejor volante de contención que ha tenido la Católica soy yo. Le dije, ¿cómo no te voy a enseñar? Profe, se puso a reír y todo, y los que iban al lado también se pusieron a reír, pero ¿cómo le voy a decir eso? Qué vergüenza, ya. Tallas para allá, para acá. Arma un partido y luego jugar ahí. Le doy 2 o 3 instrucciones porque no tenía para qué hacerle más y le gustó. Ahí empezamos a trabajar y fue
prácticamente el pilar, digamos, de los campeonatos que ganamos en juvenil. Bueno, los demás también participaron y hicieron todo lo posible para salir campeón. Y de ahí inmediatamente lo pasan al primer equipo. En un momento como volante de contención y después ya lo ponen como un volante de salida. Después lo tuve yo cuando dirigí el primer equipo y sin duda era un jugador fascinante, un jugador que a mí me encantaba, con no sé, un estilo muy, muy sobrio, hizo un golazo y me sentía bueno, hasta el día de hoy nos sentimos muy felices de que él haya llegado donde llegó, producto también de un gran esfuerzo que hizo de salir de su casa y de encontrarse con este mundo distinto, que más allá de las 5 o 10 cuadras del barrio, de la villa, hay otro mundo y hay que vivir con ese mundo y hay que pelearla en ese mundo. Hay que remarla siempre, ¿eh? Mario Lepe, muchas gracias por estar con nosotros acá en Minuto 90. No, muchas gracias a ti, muy amable. Muchas gracias también a ustedes que están siempre, ¿no? Del otro lado, recuerden suscribirse para ver este contenido y todos los contenidos. Somos Minuto 90, vamos por más. Este es Reino Fútbol.